surgiendo de una manera ya real en la política la idea de que el Estado, que es una abstracción, le puede resolver la vida a los habitantes de una nación. Y para tratar de entender, porque la pregunta que nos hacían recientemente es, ¿cómo es posible que con el fracaso tan cercano de medidas estatistas, colectivistas, intervencionistas, que acabaron con la vida de cientos de millones de personas durante el siglo XX, en el siglo XXI pareciera verse resurgir un interés por la mayoría en ciertos lugares de que el gobernante, porque al final recuerden que son los gobernantes, porque el Estado, repito, es una abstracción, que el gobernante se haga cargo de sus necesidades. Por supuesto, la gente no es que ignore, pero quiere ignorar que para cumplir esas promesas que le hacen los políticos populistas, deberán quitarle a Pedro para darle a Juana. Están siendo partícipes de un robo legalizado colectivo que en el largo plazo a quienes más va a afectar es aquellos que creyeron que el Estado les iba a solucionar el problema. El ejemplo que ya hemos tratado en muchas ocasiones, con el que empieza el siglo XXI, es el caso de Venezuela, que hoy está llegando a unos extremos dramáticos. Los ejemplos de los pocos bienes y cada vez menos servicios que se ofrecen en este país sobran por montones, por todos lados, en redes sociales, en diarios, los mismos testimonios de los venezolanos de lo mal que se encuentran. En Europa, bueno, esto es solo por poner tal vez el ejemplo más emblemático de Latinoamérica. Pero en Europa también vemos que empiezan a surgir ciertas corrientes, tanto en España como en Grecia, para mencionar los casos que más bulla hacen en los medios de comunicación. ¿Realmente está avanzando el estatismo? ¿Por qué avanza ese estatismo populista que promueve medidas socialistas? ¿Por qué la gente lo sigue aceptando a pesar de los sonados fracasos del socialismo para mejorar en el largo plazo la calidad de vida de todos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en estos países? Para ahondar en este tema, hemos invitado a la politóloga Roxana Caguas, quien nos va a platicar de los ejemplos de Grecia principalmente, España y sin duda algo vamos a mencionar de Venezuela, si nos da tiempo en esta media hora de Laura. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada Roxana Caguas. Roxana, muy buenas noches. Buenas noches, Marta Yolanda. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Jorge, buenas noches. Empezamos con Grecia. Empecemos con Grecia, claro que vámonos. Sí. Vámonos, pues. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la introducción que Marta Yolanda nos acaba de dar, en que el estatismo está costando sacarlo de la vida. Y quisiera decir que el estatismo en Grecia, quisiera comenzar con esto, el estatismo en Grecia no es que esté regresando, es que tiene 40 años, si no más, de estar. Y con eso quisiera empezar darles un poquito el contexto histórico de Grecia. Desde mi punto de vista, el problema es político, si bien las noticias nos demuestran dicho problema desde el punto de vista económico y la quiebra del Estado de Grecia. Pero quiero que nos vayamos a 40 años de historia, porque la historia creo que es la mejor herramienta que tenemos para tratar de evitar cometer errores que han costado mucho a la humanidad a lo largo de nuestra existencia. Vamos a comenzar con el contexto político griego. Primero,
debemos entender que hacia finales de los 60, de 1967 al año 74, Grecia tuvo un gobierno militar. Sin embargo, en el 74, con bombos y platillos, se entra el proceso a la era democrática y entra un gobierno liberal, y se entra a la vida democrática, elección de partidos políticos. A partir de ese momento, primero gana las elecciones un partido liberal, dirigido por la familia Karamanlis, y simultáneamente la oposición, que es el Partido Socialista, está dirigido por Andreas Papandreou. El papá de Andreas Papandreou había sido presidente de Grecia en los años 40-50. Entonces ya desde ahí ya vemos un problema de que familias se siguen quedando en la actividad política. A partir de ese instante, entonces, el Partido Socialista, que era oposición al gobernante Partido Liberal, que quería implementar políticas más apoyando una democracia sólida, multipartidista, el Partido Socialista empieza un mensaje populista y la división de los que tienen y los que no tienen, y empieza a politizar la política de resentimiento de los que tienen, de los que no tienen, hacia los que tienen. El pobre, la persona sencilla, humana, independiente que no tiene, contra los explotadores nacionales e internacionales. Esto obviamente le da al partido de Papandreou, al Partido Socialista, una victoria extraordinaria en las siguientes elecciones, y empiezan a implementar las políticas socialistas. A partir de ahí empieza el problema de Grecia, porque ¿qué hace el partido de Papandreou? Empieza a implementar la política estatista, donde hay 3 grandes gastos públicos que son empleos estatales. Se empieza a agrandar el Estado dando empleos, porque eso es la justificación socialista. Se empieza a gastar en el aspecto militar, y se empiezan a dar cualquier cantidad de beneficios sociales como seguro social, educación, salud, etcétera. Y a partir de ahí empieza la competencia por los otros partidos. No les queda de otra que popularizar y empezar a ofrecer que ellos van a dar a los votantes estos beneficios sociales si los eligen. Y a partir de ahí tenemos 40 años donde los 2 partidos dominantes en Grecia, el Partido Socialista y el Partido Unión Democrática, lo único que han hecho es una democracia populista, que es dar y dar y dar, porque es la única forma que tienen de ganar las elecciones y perpetrarse en el Roxana, poder. Con esto que nos contás de cómo se dio esto en los últimos 40 años, podemos, sin conocer tanto de la historia, ver que básicamente eso se fue volviendo una bola de nieve, por así decirlo, en que fue creciendo hasta llegar a la crisis que se dio hace algunos años, con el endeudamiento fuerte que tiene el gobierno de Grecia, que es casi el doble del PIB, 178%, algo así del PIB. Y al final yo siempre he tenido la hipótesis de que no hay dinero que alcance para los políticos, ¿verdad? O sea, aquí nos dicen, miren, verás que aquí solo se tiene el 10% del PIB, y que si tuviéramos el 30% de ingresos fiscales del PIB, como se tiene en otros países, estaría mejor. Igual, tengan el 30, tengan el 50%, al final resulta que siempre van a encontrar algo más en qué gastárselo, y la prueba es precisamente en muchos de los países de Europa ahorita, donde a pesar de que tienen altas cargas tributarias, igual de todos modos están bien endeudados. Así es, Jorge. Desafortunadamente, como los gobiernos creen que el Estado es la herramienta para ayudar al pueblo, vamos a regresar, no nos perdamos. La política, el objetivo de la política es perpetrarse en el poder. ¿Y cómo se van a perpetrar en el poder? Ofreciendo a diestra y siniestra lo que creen que los ingresos del Estado pueden darle al pueblo. Entonces, de ahí es donde viene... Más que los ingresos del Estado, porque el Estado tampoco tiene un solo ingreso, todo lo que tienen se lo quitan los productivos. Lo que hacen es ofrecer lo que creen que les va a representar un voto para ser ellos electos. Porque ni siquiera lo que recaudan, y lo vemos aquí en Guatemala, también les alcanza para cumplir
tanta oferta populista que en el largo plazo es imposible sostener, Roxana. Totalmente. Es que pensémoslo, vámonos al ejemplo, pensemos a nivel individual. El Estado es exactamente lo mismo que cualquier persona individual. No. Y les hago la pregunta. No, si es una abstracción y ese es un tremendo error, Roxana. No, pero hoy, déjame terminar. Va. Vamos a ver. Básicamente, para efectos del ejemplo, no filosofemos en ese tema, que estoy de acuerdo, es una abstracción, pero para fines prácticos, si una persona gasta más de lo que recibe, ¿qué sucede? Se endeuda. Bueno, el gobierno, cuando decide que va a gastar más de lo que está recibiendo en impuestos, se va a endeudar. El problema está en que el Estado, como entidad, con sus múltiples miembros y aun quien sea que de turno lo esté administrando, no genera riqueza. El Estado no produce riqueza. Quien produce riqueza somos los individuos que trabajamos en las diferentes áreas de comercio, servicios, agricultura, etcétera, que respondemos a las demandas del mercado, y de ahí es donde viene la generación de la riqueza. Pero un gobierno es incapaz de generar riqueza, y ya lo vemos cuando las empresas de telefonía, electricidad, ferrocarriles, etcétera, fueron propiedad del Estado, no generaron riqueza, sino que generaron déficit. Es cuando pasan a manos privadas que la empresa empieza a ser productiva, que el individuo es productivo. Yo soy consultora, yo genero mi riqueza y yo pago mis gastos. Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes, señores televidentes. ¿No les ha sucedido a ustedes que cuando gastan más de lo que tienen de ingreso, qué sucede? Ahí tienen las llamadas de las tarjetas de crédito o de los bancos y ya no son sujetos de crédito. Entonces, imagínense el Estado gastando más de lo que recibe. Y la única fuente de ingreso del Estado son dos: préstamos o los impuestos de los ciudadanos. Bueno, técnicamente uno solo, porque los préstamos los tenemos que pagar nosotros. Al final sí, pero digamos que... Entonces, es que esas son cosas que hay que reconocer muy importante, porque el lenguaje tiene que ver mucho con que los miembros de un país se traguen el cuento de que un abstracto Estado que no existe, un Estado que no tiene ingresos, un Estado que no gasta nada, un Estado que no produce nada, les va a solucionar la vida. Ah, no, totalmente. O sea, el lenguaje tiene mucho que ver, claro. Porque ¿quién es realmente el que la actúa? El gobernante, ese que les ofreció, que les va a dar casa, trabajo, vivienda, ya dije casa, salud, educación, recreación, vacaciones, todo lo que queramos. Televisores, tablets, iPhones, lo que se les ocurra. Viajes a Disney. Viajes a Disney. Bueno, realmente se les olvidan los condones. Realmente lo que les están ofreciendo es una fantasía. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y yo creo que vamos a seguir calentando motores hoy en el Ágora, apreciables oyentes. ¿Qué es lo que sucede? La gente en el fondo, yo no puedo creer que haya alguien que piense que existe un almuerzo gratis y que crea que esto es sostenible en el largo plazo. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió en Venezuela? ¿Qué es lo que está sucediendo en Grecia? ¿Qué es lo que está sucediendo en España? Solo por mencionar estos tres casos. Estos países que tienen sistemas todavía más intervencionistas que el nuestro, porque el nuestro es un sistema intervencionista también, gobernado por populistas, y también nosotros cada vez tenemos gobernantes más populistas. ¿Qué es lo que sucede? Los generadores de riqueza se van, se llevan lo que puedan de su dinero, y entonces los gobernantes se van quedando sin quien exprimir. Pero lo interesante, Roxana, es que a pesar del sonado fracaso de estas políticas, la gente se vuelve a engañar a sí misma y vota por populistas. Pero yo creo que te voy a explicar por qué. Desafortunadamente, digamos, platicando sobre el tema de Grecia, el gobierno, obviamente, en momentos de bonanza, dio todos estos empleos del Estado. Entonces, perdón, Roxana, te tengo que interrumpir porque tenemos que ir a la pausa, pero regresamos en unos minutos y regresamos de una vez. A esto. Okay. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en El Ágora por Canal Antigua.
Estamos de regreso en el Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy se encuentra con nosotros nuestra amiga y politóloga, porque a pesar de la discusión, amigos, pues vamos a coincidir en muchos puntos. La conocida Roxana Caguas, con quien estamos abordando este tema del aparente avance, y digo aparente porque todavía no estoy totalmente convencida, a pesar de lo que está sucediendo en Grecia y podría suceder próximamente en España. Hay una cosa muy importante que dijiste en el primer segmento, Roxana, y tiene que ver con que el estatismo nunca se ha ido, no es que regrese, por eso el término que utilizo, avanza, porque hubiera o parecía que podía retroceder y verdaderamente acercarnos a ese ideal republicano de un Estado de Derecho donde todos seamos iguales ante la ley y los gobernantes se dedican a cumplir únicamente con sus funciones primordiales, de lo cual ya hemos hablado en otras oportunidades en el Ágora, de dar seguridad y justicia. Claro. Sin embargo, en estos últimos años, tanto en Latinoamérica como en algunos países europeos, pareciera que a pesar de los desastres que ha provocado el estatismo y el intervencionismo, muchos miembros de estos países vuelven a votar por su avance. ¿Por qué? Precisamente porque, tomando el ejemplo de Grecia, en los años de bonanza, estos 40 años o 30 antes de que viniera toda esta crisis, en los años de bonanza el gobierno estuvo recibiendo créditos y créditos y créditos y dando a diestra y siniestra empleos en el Estado, gasto militar, entonces eso generaba también empleos que no son productivos. Y también, obviamente, toda clase de beneficios sociales. Esto es lo que generó a lo largo de tres generaciones de gente, es que se acostumbraron a que es correcto recibir de alguna manera un ingreso, un beneficio, sin trabajar o sin arriesgar capital. Y esa es la razón por la que cuando viene la crisis y vienen los años de vacas flacas, quisiera yo decir, donde ya no hay este dinero, donde la crisis es a nivel mundial, ya no hay créditos para Grecia, entonces, híjole, y de ahora, ¿de dónde sacamos la plata? Ya no podemos estarles regalando todo esto en beneficios de trabajadores del Estado, beneficios sociales, etcétera. Lo que pasa es que la gente se acostumbró a tener esos beneficios. Entonces dicen, bueno, eso ya lo tienen metido, pareciera que hasta lo más adentro de su ADN. Entonces la gente quiere regresar a tener ese beneficio. Esa es la única razón que a mí se me ocurre por la cual se acomodan a vivir con poco esfuerzo. Con poco esfuerzo y a no arriesgar. Y entonces ahí es donde viene lo que tú decías. ¿Hay almuerzo gratis? No. El que no trabaja no tiene derecho a comer. Pero entonces decir, bueno, es que el gobierno está generando empleo, son empleados del Estado, pero ya dijimos en el segmento anterior que el Estado no genera riqueza. Entonces no puede haber un crecimiento económico del país porque estás metiendo los recursos del Estado en actividades no productivas, en lugar de fomentar, por ejemplo, áreas productivas y de especialización como Grecia. ¿Cuáles son dos de sus grandes áreas de riqueza de Grecia? El turismo y el transporte marítimo. Sin embargo, cuando vino la crisis en el 2008-2009, que el mundo colapsó económicamente, eso tuvo un impacto en la economía de Grecia y los ingresos por esos dos grandes rubros disminuyeron en aproximadamente 15%. Sin embargo, el gobierno no hizo nada ni siquiera por ayudar a esos sectores, quitándoles impuestos, disminuyendo tarifas arancelarias, facilitándoles la actividad laboral, quitando obstáculos para que puedan generar riqueza y puedan motivar a la gente. Y de ahí viene ahora el partido Syriza, y lo que vienen a ofrecer es a decirle, miren, todo eso que está pasando ahorita es culpa de los alemanes, es culpa de otros. Y si ustedes votan por nosotros, entonces nosotros les vamos a decir otra vez a estos señores de que no a eso de apretarse el cinturón, y les vamos a dar todo eso que ustedes están acostumbrados a recibir. Eso fue básicamente lo que dijeron los de Syriza, y por lo cual la gente votó por ellos. Pero hay que tomar en cuenta que de seguro ese ofrecimiento les va a durar tanto así como los ofrecimientos de seguridad aquí con nuestro
gobierno aquí en Guatemala. Pero mira, es interesante porque miren pues, desde el punto de vista emocional, o sea, al final de cuentas, ¿por qué gana un partido populista? Porque toca las emociones, no la razón de la gente. Y el caso de Alemania, en este caso, es interesante, porque durante toda esta crisis y el endeudamiento de Grecia, ¿quién fue el principal país que dio créditos privados y públicos al gobierno de Grecia? Alemania. Pobres, y ni siquiera los aprecian, los desprecian, y ahora hasta los quieren demandar. Pero también hay que tomar en consideración que, como dice el dicho en inglés, it takes two to tango, toma dos para bailar. Por un lado, los bancos alemanes libremente decidieron dar su dinero al gobierno de Grecia y a empresarios griegos. Y los griegos siguieron, denos, nos dan plata, denos. Eso es como el negocio de las tarjetas de crédito. Me llaman, me ofrecen una tarjeta de crédito, démela. Me endeudo, me llama otra empresa, me da tarjeta de crédito, démela. Y de ahí miro, libremente yo acepté recibir esa línea de crédito, pero también la empresa libremente me calificó a mí como persona sujeta de crédito. Tomó a los dos llegar a esa situación de crédito, de deudor y oferente de crédito. La única diferencia en este ejemplo es que con las tarjetas de crédito va a llegar un momento en que te van a ahorcar. Pues, y es que eso ya pasó. Y no te va a quedar. Eso es lo que le pasó a Grecia. Sí, pero a ti no te va a quedar de otra tienda individual, Roxana Caguas, que vender lo poco que tengas y quedarte casi que esclavizada el resto de tu vida solo para pagar intereses y multas. Lo que pasa con los países, entre comillas, es que los gobiernos vienen y reciben, déme préstamos, y luego los gobernantes desaparecen, se llevan su dinero a alguna cuenta perdida en Suiza, y ¡ay, qué pasó! Nos hemos quedado sin dinero, y luego que vienen, miren ustedes, Jorge, Roxanita, por favor, sigan dándonos. Deme más porque tenemos que pagar. Entonces, esa es la gran diferencia en el caso de la deuda que adquieren los gobernantes, las tenemos que pagar nosotros, mientras que la deuda que nosotros adquirimos, las tenemos que pagar nosotros. Estamos de acuerdo, pero al final, mira, el Estado de Grecia colapsó. Y ahí está el gran debate ahorita. Yo los invito a los televidentes que estemos pendientes porque ahorita está la renegociación, porque este gobierno, este gobierno electo, Alexis Tsipras, ofreció el oro y el moro a los ciudadanos, ¿verdad?, para quedar electo. Y están ahorita renegociando a ver si les suavizan la deuda o qué, lo cual no es correcto. Pero la pregunta es, bueno. Y básicamente lo están renegociando. Están viendo cómo se salen con la suya de no pagar absolutamente nada de todo lo que deben. Pero el problema ahí, bien lo dijiste tú, takes two to tango. El problema es que los burócratas de los otros países, tanto los burócratas de los organismos internacionales como la Christine Lagarde, que le dijo, no te preocupes, mi querido Tsipritas, yo te voy a seguir dando dinero. Y luego vienen, y como tampoco ellos son generadores de riqueza, siguen del dinero que están produciendo ciudadanos, la gente que está creando en otros países, le siguen dando a esta partida de parásitos vividores, desde el mismo gobernante hasta aquellos que aceptan ese discurso de que los van a mantener. Porque, ¿cómo sería la mejor forma de acabar con estos populistas? Decirle, está bueno, Tsipras, mira de dónde sacaste el dinero, pero nosotros aquí, nosotros ya no te vamos a dar ni un solo centavo. No, eso, mire, regresando al ejemplo que hablábamos inicialmente de una persona. ¿Cómo se recupera uno económicamente después de estar endeudado? Bajando costos. O sea, yo no puedo gastar más de lo que yo no puedo gastar más de lo que yo recibo. Eso se aplica. Es más fácil entenderlo a nivel individual, pero es exactamente la misma lógica matemática para una empresa, para un Estado, para cualquier actividad. Yo no puedo gastar más de lo que recibo. Es así de simple. Y claro, desafortunadamente aquí es donde viene el pensamiento keynesiano, que es el que dirige a todos estos organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Banco de Europa, el Banco Europeo, etcétera. Todos creen que le vamos a dar dinero al Estado para que el gobierno construya carreteras, construya puentes, construya aeropuertos, porque eso
genera empleo, y entonces al generar empleo, entonces la gente va a tener dinero para gastar y entonces van a consumir. El problema de eso es que no sabemos si el mercado libremente hubiera escogido decir, es mejor usar los fondos para estas carreteras a que la gente utilice los fondos para otras actividades productivas que hacen del país, de la persona más competitiva y por ende del país. ¿Por qué no, por ejemplo, venir y decir, yo les dije, cuáles son las dos actividades primordiales de ingreso de Grecia? Grandes fuentes, el turismo y el transporte marítimo. Sin embargo, vienen y construyen sistemas de ferrocarriles, sistemas de carreteras, etc. ¿Eso qué tiene que ver para elevar la competitividad de estas dos grandes áreas que hacen de Grecia, lo diferencian en contra de otros países? Pero los gobiernos populistas deciden que en esto es lo que se va a gastar y no se deja que sean los individuos los que deciden. Están cosas tan sencillas como el tema de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que ahí se gastaron increíbles cantidades de dinero y se robaron también una buena parte del dinero que se utilizó. Aquí no hemos dicho nada, pero parte del gran problema son los intereses y la corrupción que hay, que a mí me da risa porque aquí dicen, es que la gente aquí no entiende y la población es ignorante y se los babosean. Pero si nos vamos a Europa, también la gente tiene un nivel educativo muy superior al que tenemos aquí en Guatemala, Venezuela y demás. Y sin embargo, caen en la misma trampa. Entonces no es educación necesariamente. Me encanta esto para terminar. ¿Por qué? Porque el tema no es la educación. Ahí está el caso de supuestas personas educadas que igual se engañan a sí mismos y en el largo plazo se hacen el harakiri, porque eso es lo que hacen, es el harakiri. Por cierto, había una cosa que también quería mencionar cuando tú comentaste el Partido Liberal en Grecia. Hay muchos partidos que se llaman a sí mismos liberales, pero la realidad es que todos son igual de estatistas. Unos proponen más intervención que otros, por eso es importantísimo el proceso de aclararse las ideas. Y en lo que mencionabas, en el caso de la infraestructura, aeropuertos, carreteras, puentes, etcétera, recordemos que estos solo son medios para poder producir más y mejor. Pero ¿qué pasa en países donde la gente no tiene incentivos para invertir, para arriesgar, para producir? Pues bueno, se terminan quedando con un montón de elefantes blancos que solo sirvieron para enriquecer a los burócratas que estuvieron en todo el proceso. Pero bueno, Roxana, se acabó. Se nos Aquí acabó tenemos un el Ágora. Bueno, se nos acabó. Se nos acabó el Ágora, pero puedes venir para que continuemos con esta, es que nos quedemos todos con ganas de seguir conversando. Apreciables televidentes, ha sido un verdadero gusto estar de nuevo con ustedes en el Ágora. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves a las 8 de la noche por Canal Antigua. Y por hoy solo nos resta, como siempre, desearles que sean felices. Muy, pero muy felices.